es como la puerta de entrada, en donde ustedes veían clarito que dejaba, ¿no es cierto? Llegaba, dejaba su sustancia aquí y se iba, como quien dice, la sangre limpia por acá, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces el riñón es un filtro. Va a tener, ¿cuáles son las funciones? Verá que aquí les pasó las funciones. 4 principales funciones tiene. Eliminar desechos, ¿qué más? La absorción de nutrientes, ¿qué más? Repartir el agua. Exacto, repartir el agua. Reabsorción de glucosa. Filtrar sangre, ¿qué más? Y hay algo que hay un tema, no sé quién va a exponer, el equilibrio ácido-base. Y regular el equilibrio ácido-base, ¿sí? Por eso les decía yo que el riñón es súper importante porque, por ejemplo, lo que ustedes preguntaban, cuando tienen pacientes o tienen personas con los pies hinchados, pueden ser por 2 cosas: un paciente que sea diabético y tenga problemas renales, o un paciente que sea hipertenso que tenga problemas renales, o un paciente que tenga una falla de bomba en el corazón, porque como no bombea bien, la sangre se encharca, el riñón no filtra bien. ¿Y a dónde se va esa agua? Porque el riñón tiene un exceso de líquido, ¿sí? Y cuando no puede filtrar, entonces por la gravedad eso cae al miembro inferior. Entonces esa es la explicación, por ejemplo, de cuando una persona está con los pies hinchados, porque no tiene un buen mecanismo de reabsorción de agua, porque su nefrona, ustedes vieron, los niños, ¿cuánto tienen de agua? Ahí estaba apuntado, le estaba dando una vuelta ahí. ¿Cuánto tiene de porcentaje en agua el niño? Abren. Si verán que ahí les pasó, estaba como 2 minutos ahí dándose las vueltas del agua. Tiene más o menos un 85%. El adulto joven, ustedes, 60%. Y los abuelitos, 45%. Ven, anotarán esto. Ya, entonces, por eso es importante. ¿Por qué creen, por ejemplo, ustedes han visto que a un niño se le dejó sin tomar agua, sin tomar leche? Y me parece que hubo un caso por 5 días en Estados Unidos, que la mamá era para vergüenza, no es para ecuatoriano, que no es que seamos buenas, la mayor parte siempre terminan haciendo cosas no agradantes. Le dejó, me parece que al niño 5 días, la niña o niño 5 días, y la niña falleció. ¿Por qué creen que haya fallecido esa niña? Exacto. Entonces la deshidratación en los niños es una causa de mortalidad alta. ¿Por qué? Porque ellos tienen 85% de agua, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, un abuelito también ustedes van a ver a sus abuelitos, ya tienen a su chupar, porque ya tienen menos líquido. Y en ellos, cuando ya tienen menos líquido y cuando se deshidratan, el signo de ellos es como quedarse dormidos, ¿sí? Porque es una manera de que el cerebro proteja a las células, a las neuronas, de que se mueran, ¿sí? Por eso es que el viejito se chupa y se queda dormido. Y no es que está dormidito, sino está deshidratado, porque igual ya su riñón funciona por lo menos al 35%, es decir, sus células ya no pueden reabsorber. Entonces, ahora, vamos con las partes de acá. ¿Cuál es la primera parte de la nefrona? Túbulo contorneado proximal. Este de aquí, este es una cosita así como una U. Asa de Henle. Este de aquí, túbulo, miren clarito, túbulo contorneado distal, ¿sí? Y de acá es el túbulo colector. Estamos claros, ¿no es cierto? No es nada difícil, pero tienen que irle como separando. Ahora, aquí en el túbulo contorneado proximal nos decían que es en donde más se reabsorbe el agua. Entonces hay así van a ser, mayor reabsorción de agua, ¿ya? Entonces vamos para irles explicando por partes. Es lo que primero que nada es un túbulo proximal, en segundo lugar lo que es su asa de Henle, en tercer lugar lo que es su túbulo distal,
Y en cuarto lugar, túbulo es el túbulo colector. colector. Así que comencemos de una buena vez. Y aquí todos los diferentes segmentos y túbulos que de la nefrona son de suma importancia. Y cada uno vamos a estudiar. Entonces, cada parte de la nefrona cumple una función. ¿Sí? Entonces, vamos a ir analizando parte por parte para que ustedes vayan separando y viendo las diferencias y no se confundan, pongan atención. Porque el renal es un tema bien complicado. Vamos a comenzar con lo que es el túbulo. Ya. Y este es Entonces, aquí nos dice que, porque déjame decirte que casi la mayoría de todos los solutos van a reabsorberse en esta porción. Menos lo que sepan eso. A ver, ¿se acuerdan que era un soluto? Eso lo dieron en el colegio. ¿Qué es un solvente? ¿Qué es un soluto? El soluto. Entonces ya desde esa parte vamos a empezar. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Miren, aquí se reabsorbe el 80, del 60 al 80%. ¿Sí? Miren, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar aquí la bomba. Entonces aquí les puse yo reabsorción. ¿Tienen más papel? Nos vamos a ir por acá. Entonces vamos a poner acá túbulo contorneado proximal. Entonces aquí es en donde más se reabsorbe el agua y se reabsorbe del 60 al 80%. Existe una reabsorción, es decir, casi todo pasa al inicio, ¿no es cierto? Ya aquí utilizamos la bomba sodio, potasio, ATPase. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando han escuchado ustedes que a los pacientes que tienen presión alta les dicen no coman con sal. ¿Por qué? Porque el aumento de sal hace que arrastre líquido. ¿Sí? Entonces el culpable, por ejemplo, de que arrastre más líquido es el sodio. ¿Ya? ¿Y la sal qué es? ¿Cuál es el compuesto de la sal? Todos los días comen sal. Sí, les dije yo. ¿Y qué más? Van a ir a ver en el envoltura de sal que es cloruro de sodio. Por eso es que los sueros tienen cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces aquí les dice clarito que la bomba ATPase es la responsable de el mecanismo de transporte. Y aquí vamos a tener dos: cotransporte y contratransporte. ¿Sí? Aquí vamos a tener en los transportes, les voy a poner aquí. Tenemos dos. ¿Cuáles son? El cotransporte, que significa que el cotransporte significa que viajan iguales. ¿Sí? Cotransporte. Viajan juntos, para que me entiendan. Y el contratransporte es decir, uno entra, otro sale. ¿Ya? Entonces aquí claramente les está poniendo, miren, el cotransporte del sodio con glucosa. Entonces, ¿quién tiene cotransporte en el túbulo contorneado proximal? Verá que está apuntado ahí y les estoy explicando, desglosando, para que después no se confundan. Aquí tiene la glucosa con el sodio. ¿Y el contratransporte con quién va a tener? Con el sodio, con el hidrógeno. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Aquí también se reabsorbe el bicarbonato. Entonces voy a poner aquí que hay reabsorción de agua, de reabsorción de glucosa, reabsorción de sodio y reabsorción de HCO, de bicarbonato. ¿Ya? ¿Sí estamos claros, no es cierto? Pues miren, acá les dice ya que se reabsorbe agua, bicarbonato, cloro, glucosa, amonio y 2 de 3. A ver, eso quiere decir que en la bomba sodio ATPase reabsorbo 3 sodios y boto 3 potasios. ¿Sí? Entonces aquí les voy a poner, esto es una fórmula ya establecida. Reabsorbo 2 a 3.
dos sodios, 3 potasios. ¿Sí? Entonces, como yo reabsorbo 2 sodios, ¿a dónde boto el potasio? A la parte para que se vaya como desecho, ¿no es cierto? ¿Ya? Y me faltaba algo, el cloro acá también se reabsorbe cloro. Cloro, sodio, potasio, no, eso no se reabsorbe. Ya. Y así lo para úrico. Ya, vamos ahora. Aquí les voy a poner lo que se reabsorbe. Ahora, se secreta, ¿qué nomás se secreta? Es decir, se elimina. Potasio, ¿qué más se elimina? Sales biliares. Sales biliares, por eso es que, ¿cómo se llama la sustancia que le da el color a la orina? Espera que se les voy a preguntar. Puro bilinógeno y el otro es estercobilinógeno. Ya sales biliares, oxalato, el urato que es, ustedes han escuchado los cálculos que le salen por el riñón. Ya, el oxalato es calcio. Oxalato, esto es calcio, y el urato que es urea, ¿sí? Y catecolaminas, pero eso no es tan importante. Y el amonio. Ya, esto es lo importante. Verán, una cosa es lo que se reabsorbe, otra cosa es lo que se secreta en el túbulo contorneado proximal. Entonces, a ver, aquí tengo mi cápsula, ¿no es cierto? Viene, por ejemplo, la glucosa aquí en la sangre. Viene la glucosa, viene aquí y se encuentra con el sodio, la glucosa. Entonces, la glucosa no se excreta, significa para acá. Acá es excreción, hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa? Con el sodio se reabsorbe, o sea, regresa acá, para que luego se vaya otra vez afuera. ¿Sí me entendieron? Entonces, todo lo que se está reabsorbiendo llega acá. Por ejemplo, aquí llega el potasio, ¿qué decía yo? La relación de 2 a 3. Entonces, se reabsorben 2 sodios y se excretan 3 potasios. ¿Sí ven? Entonces, en el túbulo contorneado proximal, ¿se reabsorbe potasio? No. Ojo, no. ¿Ya? Por eso es importante que cuando ustedes, por ejemplo, tienen dañada esta bomba de sodio y potasio ATPasa, el paciente casi siempre, el hipertenso, cuando consume sal, no puede reabsorber y se queda, ¿dónde se queda el sodio? Se queda acá, ¿no es cierto? O sea, no se reabsorbe, se queda aquí el sodio. Entonces, como el sodio se queda aquí, ¿qué creen que va a provocar el sodio? ¿Qué arrastra el sodio? Agua. Entonces, al arrastrar agua, llega al túbulo colector y, por ejemplo, ahí pasa 2 cosas. Supera la capacidad de orinar y ¿qué pasa con ese líquido? Se queda en la parte de afuera de la célula y se va hacia abajo, por eso es que se hincha. ¿Sí? Entonces, ¿sí entendieron? Por eso es la sugerencia siempre de una dieta baja en sal. Entonces, ¿ya entendieron por qué? Y ahora estamos aquí. ¿Qué más se reabsorbe? Apuntarán esto, ¿verdad? Que les estoy resumiendo. ¿Qué más se reabsorbe? Se reabsorbe glucosa, se reabsorbe agua, se reabsorbe cloro, se reabsorbe el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que justo esto se conectaba con la respiración? Entonces, el riñón es el que colabora en la estabilización del equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base significa pH. El pH es potencial de hidrógenos. Entonces, ¿qué dice aquí clarito que se elimina? ¿Sí ven? Contratransporte. Entonces, yo meto sodio y boto hidrógeno. ¿Sí? Entonces, aquí también yo subo sodio y boto. ¿Ya? ¿Sí ven? En cambio, en la otra parte es lo contrario. Absorbo hidrógenos y boto sodio. Por eso tienen que tener claro que se reabsorbe y que se bota. Aquí es facilito darse cuenta que nomás se elimina, porque son casi desechos. Los hidrógenos también son como desecho. ¿Qué más es desecho?
el potasio, las sales biliares, el calcio, que es el oxalato, la urea y el amoníaco. ¿Sí estamos claros? Mira, que les estoy explicando cómo. ¿Cómo se llama la parte de aquí abajo? Ya vamos a ver. A ver, Pero bueno. se divide en dos partes: la parte descendente y la parte Ascendente. ascendente. Entonces aquí está la parte de descendencia y la parte ascendente. Aquí normalmente cada una de las dos va a tener diferentes funciones. Va a resolver una cosa y va a excretar otra, ¿sí? Pongan atención. Y esta porción ascendente se divide en lo que es ascendente fina y ascendente gruesa. Y antes de pasar a ver qué se reabsorbe y qué se excreta, vamos a checar sus transportadores. Y vamos a tener aquí también lo que es la bomba TPA. Utiliza los medicamentos que son los diuréticos de ACE, se llama. Entonces aquí me dice clarito, miren, ¿qué se reabsorbe en la parte descendente? Aquí está clarito, ¿ven? H2O. Eso se reabsorbe. Y en la parte ascendente se va a reabsorber. Les pone aquí clarito un ejemplo. Miren, aquí está el sodio. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuántos cloros eran? ¿Ya? Entonces, en la parte ascendente se va a reabsorber una formulación que es un sodio, dos cloros, un potasio. Por eso está. Aquí está. ¿Ya? ¿Sí ven? Y nos dice que aquí, por ejemplo, también anotarán en la parte de aquí ya se reabsorbe el 20%. Quiere decir que hasta esta parte ya se ha reabsorbido el 100% del agua de nuestro cuerpo. Entonces, cuando no funciona esto y esto y pasa agua acá que no debería pasar, es cuando el paciente se hincha. ¿Sí? Entonces, paciente que tenga hinchado los pies, quiere decir que existe un daño en el riñón. Entonces, ¿ustedes qué van a identificar con la hinchazón de los pies? Que tiene un problema renal, casi el 80%, solo el 20% es de origen cardíaco. ¿Sí estamos claros? Por eso les digo, vamos a irles dividiendo poco a poco, porque si yo les mando a leer esto, no van a entender nada. Nada. Hay que tratar como de segregar porque las partes para que ustedes vayan entendiendo. Por eso pongan atención, porque yo trato de darles una clase súper clara para que ustedes cuando lean el libro y van a dibujar, esto van a dibujar, ¿no? Van a dibujar el sistema renal con sus diferentes partes y las funciones y biología del nefrón con las diferentes partes y funciones, que es lo que yo les estoy dando. Entonces ya les va a ser un poco más claro cuando ustedes ya hagan su gráfico, ¿sí? Del nefrón. Ciento de agua y en la parte ascendente se reabsorbe mediante el 100% del mecanismo agua. de sodio, cloro, potasio. ¿Cuántos cloros? 2. Ya, eso no se van a olvidar. Y también nos dice, se encarga de reabsorber sodios como el magnesio. Y aquí también se reabsorbe, más que nada iones, magnesio y calcio. Por eso, cuando la gente, porque yo no sé la verdad cómo permiten que la gente viva tomando vitaminas como que fuese tostado, eso no se tiene que hacer. ¿Sí? Ustedes tienen abuelitas, papás, corten ese tipo de cosas, porque ustedes cuando vean van a ver que tienen calcio y tienen magnesio. Nuestro cuerpo solito forma el calcio que necesita y reabsorbe lo que necesita y elimina lo que no necesita. Ahora, si yo le meto una bomba de calcio, sodio, magnesio, cloro, potasio todos los días, entonces va a llegar un punto en que esta bomba no va a funcionar. Entonces me voy a acumular de calcio.
al acumular medio de calcio, ¿qué me va a formar? Cálculos. Cálculos renales. ¿Sí? Y otro también que es formador de cálculos renales es la agüita, porque Agüita. es rica en hidrógeno. ¿Sí? Entonces, casi siempre, otro también que es formador de calcio es el brócoli, porque tiene calcio, tiene oxalato de calcio. ¿Sí? A ver, hagan silencio, chicos. Entonces, en el ascendente, ¿qué nomás se va a reabsorber? Se va a reabsorber mediante este sistema sodio, 2 cloros y un. Y también se va a reabsorber calcio y. Cuando ustedes sepan esto, ya. No nos vamos a ir más profundo, porque si vamos más profundo, peor. Esto es suficiente porque ustedes son de fisioterapia, ustedes tienen que saber. ¿Ya? Entonces no me voy a profundizar más. Y otra vez se excreta aquí clarito les pone. Se excreta iones hidrógeno. Por eso se acuerdan que les decía yo, cuando la persona está respirando muy fuerte, que secreta hidrógeno. ¿Sí? Entonces aquí que vamos a expulsar hidrógeno. Acá, ¿dónde también se expulsaba el hidrógeno? En el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Sí estamos claros, ¿no es cierto? Ya me van entendiendo un poco mejor, ¿verdad? ¿Ya? Poquito. Y en lo que respecta a su porción descendente fina, esta va a ser la porción del asa del GL, que va a ser permeable al agua. Tan así que se va a absorber lo que es el 20% de esta agua, mientras que se cae la zona. Aquí es donde se regulan muchísimas funciones. ¿Sí? Aquí ya les dice clarito, hay un complejo que se llama yuxtaglomerular, ¿sí? Entonces, si les pones, ¿dónde queda el complejo de autorregulación del riñón? En el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Es el sistema de autorregulación del riñón está en el túbulo contorneado distal. ¿Ya? ¿Se imaginan ustedes ya tener esta clase en su cabeza y salir y ver toda la gente cómo funciona el riñón? A mí pasa, ¿ves? Qué maravilla que somos y así a nuestros pobres cuerpos les tratamos como que fue como si me dicen mañana. A ver, ahora nos vamos acá. Esta de aquí, miren, estas cositas, ¿sí ven? Esas son las bombas. ¿Ya? ¿Sí les ven? Así son. Es una bomba que está justo en el filo de la sed. Y todo nuestro cuerpo funciona con bombas. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué nos dice aquí? Vamos a escuchar qué nos dice. Nos relata Eso no es destacable. Cuando, por ejemplo, estamos. Ya, ¿sí entendieron esa parte? A ver, el túbulo contorneado distal tiene dos partes, una inicial y una distal. Es decir, este se divide en esta parte de aquí que está la bomba, ven, clarito, el gráfico. Entonces ese es el túbulo contorneado distal, su parte proximal. No se van a olvidar, ¿por qué? Porque está cerca a la cabeza, ¿ya? Proximal. Y distal es este de acá porque está lejos de la parte de la cabeza, para que me entiendan, ¿ya? Por eso se acuerdan que yo les decía que es importante que ustedes sepan los términos anatómicos porque de aquí en adelante se ocupen absolutamente todo. Entonces, les dice clarito que en la parte proximal, ¿qué se está reabsorbiendo? Miren, aquí está la bomba. Sodio, potasio y hasta un poco de cloro se puede reabsorber, no hay problema. Ya, entonces, ¿mediante qué transporte? El co-transporte, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la versión inicial? Bueno, es lo mismo, inicial o próximo. Es para que no se confunda. Entonces, va a cambiar entonces. Inicial, distal o proximal, como quieran llamar. Es más mnemotécnico para que ustedes me comprendan. ¿Ya? Entonces, en esta parte, ¿qué es nomás se reabsorbe?
potasio y un poco de cloro. Mediante la bomba Sí. de cotransporte. Ojo, bomba, dije bomba. La bomba es la bomba sodio, potasio, ATPase. ¿Y mediante qué transporte? Cotransporte. Ya, es lo mismo, el transporte es como que fuese el metro y la bomba es la estación. Bomba, sodio, potasio, ATPase, eso ya les di también yo en las células, ¿se acuerdan? Que les dije que eso se utiliza o para meter o para sacar solutos, de acuerdo a en qué parte del cuerpo estemos. Ya, ahora, nos dice que en la parte distal nosotros vamos a tener principalmente dos células, las A y las B. ¿Cuáles serán las A? Células principales y las B, células intercaladas. Las células principales normalmente reabsorben. ¿Qué reabsorben? Ahí les digo clarito. Aquí dice, Hidrógeno. reabsorben células principales, sodio, potasio y... ¿dónde estamos? Hidrógeno. A ver, estamos al revés. A ver, aquí actúa diferente. Las células principales, no, aquí está, ya les he puesto. Reabsorbe sodio y excreta potasio. Excreta, ojo. ¿Sí? Y las células intercaladas reabsorben hidrógeno, las células A, y las células B es el bicarbonato. ¿Sí? Entonces aquí está, a ver si voy a- se confunde, está mal aquí. A ver, aquí entonces las células tenemos las principales que reabsorben sodio y excretan potasio. Y las células intercaladas tenemos dos tipos, A y B. Estas reabsorben hidrógeno y estas reabsorben bicarbonato. Ahí estamos claros, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está más claro. ¿Sí o no? Hablen. Más o menos, más o menos. A ver, el túbulo contorneado distal, ¿sí? Esta es la parte principal, en donde vamos a tener, primerito, una bomba. ¿Cómo se llama la bomba? Ácido. Ya, sodio, potasio, ATPase. Nuestro túbulo, vamos a tener dos partes, una parte inicial y una parte Distal. distal. Dentro de la parte inicial, ¿qué se va a reabsorber? Sodio, potasio, cloro. Y en la parte distal, ¿nosotros qué vamos a tener? Dos tipos de células. ¿Cuáles eran? Principales, intercaladas. Las principales que reabsorben y que secretan, reabsorben sodio y excretan potasio. ¿Ya? Si ven, a diferencia como era en la parte principal, o sea, en la primera parte. Y las células intercaladas tenemos dos, el tipo A y el tipo B. Las tipo A reabsorben y las otras Bicarbonato. Entonces, estas células intercaladas son las encargadas de regular el ácido, el equilibrio ácido-base. ¿Estamos? ¿Sí ven? Entonces, no es tan difícil de que comprendan. ¿Ya? Porque aquí si les ponen un montón de cositas así, no van a entender esta parte. Entonces, ¿dónde está el sistema de autorregulación del riñón o el yuxtaglomerular? ¿En qué parte? Les repetí 3 veces eso. El sistema yuxtaglomerular o el sistema de autorregulación del riñón, ¿en qué parte está? Túbulo contorneado. ¿Ya? Entonces, esta parte es bien interesante, es bonito, Renato, pero hay que saberlo entender nomás, para que no se confunda. Ahora, nosotros, bueno, vamos a... Aquí es en donde, por ejemplo, actúan los medicamentos que son para evitar que se reabsorba sodio, y al reabsorberse sodio no arrastre más líquido. Entonces yo bloqueo a esta bomba, porque si ya no se reabsorbe sodio, entonces ya no sube el agua. Entonces, ¿dónde se ve el agua? A la orina.
Por eso es que a ustedes han visto medicamentos que se les ponen a los pacientes y les hace orinar para disminuir el volumen. ¿Ya? Así funcionan los antihipertensivos, en el riñón o a veces en el corazón, bloqueando estas bombas. Por eso por ahí les decía, ahí los diuréticos ahorradores de potasio, porque también hay medicamentos o hay personas que están perdiendo mucho potasio, entonces les da un medicamento para que ahorren potasio, ¿ya? Proceso de alcalosis, o sea, cuando tenemos muchas bases en nuestro organismo, estas van a tratar de absorber lo que es iones hidrógeno, ácidos, van a absorber ácidos y a excretar lo que son bases, va a excretar lo que es carbonato. Pero bueno, es hora de mencionar algunas menciones honoríficas e importantes de esta. Tiene dos porciones, una medular y una cortical. Entonces el riñón está así, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije así? Entonces esta es la corteza y esta es la médula. Entonces el tubo lo hagamos de que está como así, la cápsula de Bowman viene así, así, viene así y así. Entonces tiene dos porciones, una cortical y una medular. ¿Por qué es importante esto? Porque les está diciendo clarito que en la parte Y bueno, este tubo es impermeable a lo que es la urea, es pero impermeable es importante para la acción de muchas a hormonas, la lo que es la testosterona y lo que es la hormona antidiurética o base. Entonces aquí, el túbulo contorneado distal en su parte, ojo, está así, ¿no? En su parte cortical, ahí actúan dos, por ejemplo, la hormona antidiurética y la aldosterona, y es impermeable a la urea. Caso contrario acá, en cambio aquí en esta parte medular del túbulo contorneado distal es permeable a la urea, porque este es cuando ya sale al uretra. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esa parte? Verán, el túbulo contorneado distal, esta parte tiene, aquí está la corteza del riñón y acá abajo está la médula. Entonces esta parte de esta parte que está en la corteza es impermeable a la urea, ¿ya? Y aquí es en donde está, miren, el sistema de la aldosterona. Eso quiero que se grabe. El túbulo contorneado distal, su parte que está arriba, la parte de arriba es cortical. Entonces esa actúa la aldosterona, la hormona antidiurética, y es impermeable a la urea. En cambio, la parte del túbulo contorneado distal, la parte que está en la médula, esa es permeable a la Urea. urea, ¿ya? Porque es la que ya va a salir al ureter. Y bueno, ahora sí pasando a lo que es la última porción que checaremos, lo que es la linfona, y es el túbulo colector medular. Este se caracteriza por ser el responsable de ajustar ya lo que es la última reabsorción y excreción de lo que es el agua, el sodio, el potasio, o también lo que es la excreción de lo que son los hidrógenos, para lo que es la formación de lo que es la orina. Y bueno, como mencioné, también juega un papel importante en este lugar. Pero bueno, no nos perdamos el tema y vamos a ver que lo que es la reabsorción de lo que es el agua va a estar influida por lo que es la hormona antidiurética. Y aquí la urea sí va a ser, como quien dice, permeable, por lo cual aquí también se va a absorber a diferencia de lo que es el túbulo distal. Pero bueno, vamos a ver que también lo que es la reabsorción de lo que es el sodio se puede dar por distintos motivos, pero principalmente también se menciona que se da también por arrastre y también influidos por lo que son las hormonas antidiuréticas y lo que es la aldosterona. Y vamos a ver qué se excreta. Y en el túbulo colector medular lo que se excreta son iones de potasio y iones de hidrógeno, por medio también de lo que es el mecanismo de la gran Ya, hormona. entonces, en la partecita del túbulo, o del túbulo de acá abajo, exacto, el túbulo colector medular, ¿sí? Si le comprenden, es una partecita, ya la última. ¿Ahí qué se reabsorbe? Se reabsorbe hidrógeno. Por aquí está. ¿Qué más se reabsorbe? Se reabsorbe un poquito ya de agua, ADH, que es una hormona antidiurética, y se reabsorbe, lo más importante que les dije, urea. Urea. Entonces el túbulo colector medular se reabsorbe urea. Eso es lo más importante.
Y el túbulo colector cortical se reabsorbe. No es cierto. Entonces no se reabsorbe URI. ¿Ya? ¿Sí me comprendieron? Entonces, con que ustedes sepan que la última parte es la que reabsorbe la URI y forma la orina. ¿Ya? El túbulo colector medular. Porque este de aquí es el que ya viene acá. Como yo les dije, más o menos el gráfico así, así. Viene así, viene así, viene así y viene así. ¿Ya? Entonces aquí es en donde ya se forma y se reabsorbe la URI. ¿Ya? Y aquí viene el ureter y aquí viene la vejiga. Eso es todo el sistema de cómo existe el filtrado a nivel del riñón. Por eso les decía yo que si es medio difícil, pero si le vamos separando por partes, ustedes van a entender mejor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde se absorbe la mayor cantidad de agua? Túbulo contorneado proximal. Ahora, ¿dónde se reabsorbe el 20% de agua? En el asa de Henle, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde se reabsorbe la urea? En el túbulo medular. ¿En dónde no se reabsorbe la urea? En el túbulo Contorneado distal. distal cortical. ¿Ya? ¿Sí me entendieron, no es cierto? No es difícil, pero ya cuando vayan a graficar, ya van a entender un poco mejor. Y cada vez que vayan al baño se van a acordar de esto, ¿no? Entonces van a acordar cómo se forma la orina. ¿Ya? Entonces, imagínense que de aquí nosotros tenemos cerca de 190 enfermedades a nivel renal. Por eso es que se necesita 3 años de especialidad para la nefrología. Y bueno, a mí es lo que más me gustaba de toda la medicina. Lo que a mí más me gusta es nefrología. Pero sí les parece interesante, ¿no es cierto? Sí, Ya aprendimos la anatomía, estamos aprendiendo la fisiología. Hagan silencio, chicos. Sí, pero necesito que ustedes sepan. Como yo les dije, ya vamos a ir a hacer las prácticas y ahí a ustedes les voy a dar el riñón y les voy a decir dónde está la papila, dónde está la pirámide, cuánto mide el riñón, cuánto pesa, cómo está irrigado, cómo está inervado. Sí, entonces todo eso tienes que saber. No tan profundo, pero sí lo más importante. Y al menos esta parte yo no me estoy profundizando mucho, esto es lo más básico. ¿Sí? Pero necesito que ustedes conozcan. Ustedes empiecen a leer, a graficar y van a entender. Sí, no es nada del otro mundo. ¿Ya? Solamente yo necesito que empiecen a ejercitarse un poco hasta la mente, la memoria y todo eso.